Hay una senda muy estrecha y muy difícil. Por esa senda decidí yo caminar. Están las huellas del valiente de valientes, que con su sangre a mí me pudo rescatar. Si estás pensando que estás solo, no lo creas, que ya no puedes con la carga que hay en ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue valiente en esta senda, no te apartes. Lo más glorioso ya muy pronto llegará. Pronto oiremos el sonar de la trompeta y un remanente a los cielos volará. Si estás pensando que estás solo, no lo creas, que ya no puedes con la carga que hay en ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, aquel que nos amó. Proseguiremos por la senda más estrecha, veremos a Cristo que un día nos llamó. Si estás pensando que estás solo, no lo creas, que ya no puedes con la carga que hay en ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Sigue luchando, que al final de esta carrera una corona está guardada para ti. Una corona está guardada para ti. Tome la palabra del Señor en sus manos. Gloria a Dios. En el libro de Proverbios, número 6. Gloria al Señor. Proverbios 6, 16. Gloria al Señor. Vamos a leer esta porción de la palabra, Proverbios 6, verso 16, para gloria de nuestro gran Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Verso 19. El testigo falso,
que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Con un gloria a Dios grande puede sentarse, hermano. A ver, levante su mano y saluda a la audiencia. Que Dios les bendiga a todos los que nos oyen y nos ven a través de los medios de comunicación. Dios les bendiga hasta cualquier lugar de la tierra donde llegue esta señal. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, remanente escogido. Y estamos transmitiendo en esta hora desde acá del Templo Central en la parte norte de la ciudad de la República de Guatemala. Gloria a Dios. Y vamos a hablar en esta ocasión acerca del tema: mi Dios condena al testigo falso. La palabra testigo se define como la persona que ha presenciado un hecho determinado o sobre alguna cosa y declara en juicio dando testimonio de ello. El testigo es alguien que presenció, alguien que vio, alguien que estuvo o fue parte de los hechos que acontecieron en cualquier lugar de la tierra. Falso significa que es contrario a la verdad. Por error o por malicia, solamente aparenta ser real o no es lo que aparenta. Hay gente que aparenta santidad, pureza y no lo es. Eso se llama falsedad. Otros aparentan ser valientes y se quedan dormidos caminando. Cualquiera puede aparentar una cosa que no es, y cuando no es lo que se vive, entonces hay falsedad. Alabado sea el Señor. Es decir, que que lo que aparenta ser no es real, o no es real lo que aparenta. El Señor aborrece definitivamente y es contrario a lo falso, a la mentira y mucho más a un testigo falso. Para ser testigo falso tiene que ser o sobornado o contratado para hacer daño a una persona, a una cosa, a alguna empresa, a una iglesia. También Satanás puede contratar personas falsas, introducirlas dentro de una congregación para hacer daño, para testificar algo que no existió o que no existe, pero que lo está diciendo como real. Poder en la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Es importante entender entonces que Dios en su palabra establece la verdad y por eso Él es el verdadero. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino y es la verdad y es la vida. Él es la verdad, la esencia de la verdad.
Él no puede mentir, no puede fallar, no puede cambiar porque es inmutable. Y por tanto, todo lo contrario a eso, a esa pureza, a esa verdad, es contrario y es opuesto a lo que Dios ha establecido. Entre las cosas que aborrece el Señor está el testigo falso. Aquí dice la palabra que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Alabado sea Dios. Y habla en el verso 19 del testigo falso que habla mentiras. Ningún falso será verdadero. Y por ende, ninguna persona que practique la falsedad, que sea un testigo falso, podrá tener verdad y podrá ser parte del pueblo de Dios, y tampoco será parte de los hijos de Dios, porque está dentro de una lista aborrecible por el Señor. El Señor es verdadero y aborrece la mentira, aborrece la falsedad. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre por siempre. Nuestro Dios aborrece y condena al testigo falso dentro de su pueblo. Siempre los han habido y los habrán. Siempre habrán gente disfrazada dentro de una congregación. Disfrazados con falsedad. El falso tiene como una vestimenta que quiere representar lo que no es. Y algunos están tan bien vestidos de falsedad que nadie los nota. Pasan por alto delante de los seres humanos, pero delante de Dios nadie se podrá esconder. El testigo falso, el mentiroso, nunca se afirmará delante de los ojos de Dios. La palabra nos muestra en el Salmo número 101, el verso 7. Dice la Escritura: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Dos posturas verticales, radicales de parte de Dios. No puede habitar dentro de la casa de Dios, de la congregación de Dios. No habitará el que hace fraude. Y el que habla mentira no se podrá afirmar delante de los ojos de Dios. Eso indica que no se podrá afirmar, no podrá ser una columna. Lo que sostiene un edificio son las columnas, los cimientos. Y la persona que miente, el que habla mentiras, no se afirmará. Será una persona débil, un instrumento débil, porque está destruido internamente. Su fuerza no lo podrá acompañar, no se podrá afirmar. Será un debilitado en el camino de la fe. Hay gente que lucha y batalla por levantarse, por ser fiel, por ser persistente,
pero no, nunca lo logra. Y uno dice, algo hay dentro. Algo está pasando en esa persona. ¿Por qué no se puede afirmar? ¿Por qué es una persona debilitada espiritualmente? ¿Por qué no tiene consistencia espiritual? ¿Por qué no tiene firmeza espiritual? Y aquí hay una razón grande. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Ninguno podrá afirmar su vida y ser una persona estable dentro del camino del Señor siendo un mentiroso. Y hermano, son pecados que no aparentan mucho, pero la mentira no procede de Dios tampoco. La mentira no procede de la verdad. La palabra dice que la mentira, el mentiroso es similar al diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio y no hay verdad en él. Toda persona que miente es un pecador, aunque tenga otro forro, otra apariencia, pero es un pecador que está perdido. La Biblia enseña que el mentiroso no entrará al reino de los cielos. Y parece como un pecado sencillo. Parece como un pecado fácil de resolver, pero no es fácil. Porque la persona se va atando a la mentira. Hay quienes mienten por cualquier cosa, mienten. ¿Por qué llegó tarde al templo y siempre tienen una mentira? Porque no es una excusa. Hay momentos en que puede haber mucho trancón de carros. Puede haber problemas en la carretera, en la calle, y tuvo que llegar tarde, pero no todo el tiempo, porque hay gente que todo el tiempo, pero hay una excusa que se va volviendo una mentira. La mentira es del diablo y los que mienten son aliados de él. Señor los reprenda. Por eso, para ser un testigo falso, el soporte que debe tener, la base que debe tener, es la mentira. Para ser un testigo falso. Porque no podrá ser un testigo verdadero siendo mentiroso. El mentiroso se vende. Lo compran por mentiroso para mentir. Poder en la sangre de Cristo. La palabra dice en Éxodo 23, hablando de este tipo de personas. Y dice la Escritura, Éxodo capítulo 23, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Concertar es precisamente acordar con dos o más personas algo que se va a hacer. Y Dios aborrece la mentira y aborrece esta asociación con la falsedad. Cuando se concerta algo, es una cita, o se concerta con dos o más personas para hacer algo,
que Dios aborrece. No admitirás falso rumor y no se concertarás con el impío para ser testigo falso. El impío será el que buscará a alguien. Un pecador tiene que buscar a otro pecador que miente y que pueda ser falso. En cualquier declaración, en cualquier juicio, tiene que haber un testigo falso. Por eso, hermano, creemos, porque no solo yo lo creo, que muchos están detrás de las rejas en las cárceles inocentemente y fueron llevados por juramentos, por actas juramentadas bajo mentira, pagando y sobornando a ese tipo de personas para acusar a alguien de lo que no hizo. Como se necesitan testigos, precisamente por esa razón, por esa causa, hay testigos falsos. En un juicio contra alguien inocente que no tienen que probarle, en contra tiene que haber falsedad. Tienen que concertarse 2 o 3, porque eso ante un solo testigo no se puede hacer un juicio con un solo testigo. Y eso está escrito en la palabra. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Eso estaba escrito en la ley y está escrito. Y cuando había un pleito, un problema delicado, siempre se concertaban los testigos falsos. Pero el testigo falso también tenía su paga. Porque si los jueces, los ancianos del pueblo, juzgaban, investigaban, que estaba atestiguando falsamente lo que él pensaba hacerle al otro, se le venía sobre su propia vida. Poder en el nombre de Jesús. En primer lugar, no hay que admitir el falso rumor. Hay rumores que son falsos, que alguien se los inventa. Usted sabe que hay gente presa por haber levantado un falso rumor contra un banco, una entidad financiera. Simplemente decir, el banco tal va a quebrar. Y eso causa un pánico en la gente, un pánico financiero. Y ese hace que la gente retire el dinero y que el banco pueda quebrar realmente por el invento, el rumor falso de una persona. Si la ley lo encuentra, lo va a condenar. Aquí dice que no se pondrá de acuerdo con el impío para ser un testigo falso. Tenemos que cuidar, hermano, y aprender a blindar no solamente el corazón, la mente, la espalda, y cuidarnos de la falsedad. Y cuando detectemos que hay algo falso en alguien que quiere involucrarnos a nosotros, tenemos que abrir los ojos. Poder en la sangre de Cristo. Mire que el libro de Deuteronomio, el capítulo 19, hay un relato importantísimo que debemos conocer. El capítulo 19, el versículo 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él,
Entonces los litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Verso 18. Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensaba hacer a su hermano, y quitaréis el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no lo compadecerás, no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Tremendo. Si alguien, todo lo que había hecho y planificado para hacerle daño a otra persona del pueblo de Dios, lo reunían los ancianos, los sacerdotes, los jueces, y si detectaban que ese era un testigo falso, entonces todo lo que había planeado hacer en contra se lo aplicaban a él. Si había pensado quitarle una pierna al otro, se la quitaban a él. Si había planeado arrancarle un ojo, era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Dios no ha cambiado. Aunque la ley no se aplica en esa forma en el tiempo que vivimos, pero Dios sigue siendo justo y sigue siendo fiel. Nadie debe prestarse para ser un testigo falso en ninguna parte de la tierra si tiene el conocimiento de Dios. Si tiene el conocimiento de Dios. Si no tiene el conocimiento de Dios y es un impío, un perdido, pues lo puede hacer porque está perdido. El problema es que en muchos casos estas cosas se dan dentro de creyentes, del pueblo, de aquellos que dicen conocer a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. El testigo falso es como un cuchillo, como un martillo. Proverbios 25, 18. Dice la palabra: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Porque muchos le creen a la persona que miente, que habla falsedades. Le creen. Y hermano, qué cosa más tremenda. Porque la verdad es difícil creerla, aceptarla, traspasarla de un lado al otro. Pero la mentira es muy fácil de recibirla, muy fácil de creerla. La persona, y hay personas que les agrada oír falsedades, chismes, mentiras.
les agrada. Escuchan cualquier rumor, cualquier chisme y le dice, a ver, ¿dónde nos reunimos para que me cuente? ¿Por qué no le dice que el mensaje estuvo bueno y que estuvo duro? Nunca le va a decir, a ver, ¿dónde nos reunimos para que me cuente lo que Dios dijo a través de su palabra? Eso es muy escaso y difícil, pero el mal se riega, corre. Por eso es como un cuchillo, como un martillo, como una saeta, el que habla contra su prójimo, falso testimonio. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, hermano. Proverbios capítulo 12, 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Cada uno debe tener cuidado con los compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus compañeros de labor, por lo que transmiten. ¿Qué transmiten ellos? ¿Qué sacan ellos? Por eso hay tantas estafas a través de las redes sociales, tanta maldad que se publica, tantas cosas condenables, porque hay quien las promueve, hay quien le agrada. Tanta pornografía, porque hay muchos pornográficos que están detrás de las publicaciones. De lo contrario, no se publicaran. Todo lo corrupto tiene sus clientes. Si los brujos publican, tienen sus clientes. Los prostitutos publican cosas porque tienen sus clientes. Ahí están sus clientes a la mano. Poder en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Pero hermano, en Proverbios 19, el verso 9 dice la palabra: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Definitivamente no se afirmará delante de los ojos de Dios un testigo falso dentro de la congregación del Señor. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, sobre toda esa clase de testigos falsos. Y usted o alguien dirá, ¿y cómo hacen para testificar falsamente contra alguien? Sencillo. Si la persona es mentiroso o mentirosa, ya tiene la base para ser un testigo falso. En el primer libro de los Reyes, en esta parte de la Escritura, primer libro de Reyes 21, en el versículo 7, la palabra dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Aleluya.
¿Qué hace entonces esta mujer? Dice el verso 8 que escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos, a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Esa mujer perversa envió cartas a los ancianos, a los que vivían alrededor donde vivía Nabot. Y las cartas decían: proclamad ayuno. ¿Qué clase de ayuno? Un ayuno para planear destrucción y matar gente. ¿Cuántos ayunos se habrán hecho en la tierra para proclamar el mal, el daño, la destrucción de otro? Y sabe que en esa carta maligna decía: proclamen ayuno y pongan a Nabot delante del pueblo. La gente se reunió supuestamente a ayunar, y a quien pusieron a hablar al pueblo fue a Nabot. Y le pusieron 2 testigos falsos ahí cerquita. Uno nunca quisiera pensar que en una congregación hay cizaña. Eso nunca se quisiera pensar. Pero eso es real, hermano. Eso es real. Sí, Señor. Gente que pueden asistir a una congregación por años y ser instrumentos malos, que se están criando como cuervos para que cuando crecen le sacan los ojos a otros. Horrible, hermano. Note esto, que pusieron 2 hombres perversos adelante, cerquita de donde estaba Nabot, hablándole al pueblo. Y cuando terminó de hablar, estos se levantaron y testificaron en contra de él como testigos falsos. Ese es un testigo falso. Y vinieron entonces estos 2 hombres perversos, porque no puede ser una persona recta, una persona honesta. Tiene que ser perverso. La sangre de Cristo tiene poder. Se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos testificaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y ese era un delito de muerte. Lo sacaron, dice que lo llevaron fuera de la ciudad,
lo apedrearon y murió. Horrible, hermano. Horrible. El trabajo de Satanás ha sido matar, robar y destruir. Así ha sido. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hermano, tan pronto como lo apedrearon y murió, le mandaron el aviso a Jezabel diciéndole: ya cumplimos la orden. Porque siempre habrá quien cumpla la orden. A muchos de esos cumplidores de órdenes se le llaman sicarios, que por cualquier cosa van y matan a otra persona porque los mandaron. Tiene que haber falsedad en la tierra. No se quedará el mundo sin corruptos, así como no se quedará el cielo sin gente en la tierra que dé testimonio del evangelio, que dé testimonio del poder de Dios. Nunca. Dios nunca se quedará sin testimonio. Siempre habrá justos sobre la tierra que testifiquen, que demuestren su justicia, que demuestren y que promuevan la verdad. Alabado sea Dios. ¿Sabe? Hay muchísimos ejemplos, pero en un tiempo corto como el que tenemos, nunca nos alcanza ese tiempo enmarcado para hablar de tantos. Pero me llama la atención otro caso que está escrito en el capítulo 6 del libro de los Hechos. El versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran o dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mire, hermano, cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, ve que no puede contra la verdad, porque la verdad es la verdad y no hay nada contra la verdad. No existe. No existe ningún arma contra la verdad. La verdad prevalece donde sea, en la boca de quien sea, en las manos de quien sea, prevalecerá la verdad. A Dios sea la gloria. Levante esas manos, sacúdase. A su nombre. La verdad prevalecerá. Pero cuando ve que no prevalece la mentira, el engaño, entonces acude a lo bajo, a comprar conciencias. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Sobornaron, dice aquí textualmente, a unos, o
O sea, le pagaron a unos testigos que fueran testigos falsos y que declararan. ¿Qué iban a declarar? Que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Y eso era un delito de muerte. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y allí en el concilio, escuche bien, pusieron testigos falsos. Y esos testigos falsos decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Cosa terrible, hermano. Pues le hemos oído decir, eran mentirosos, falsos, comprados, pero decían, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Poder en la sangre de Cristo. Hermano, esto ha existido. Siempre han existido testigos falsos. Gente comprada y gente vendida. Gente que se vende voluntariamente. Unos más caros que otros, pero se venden. Y se venden para mentir y para testificar mentiras. Por eso hay tanto abogado vendido, tantos jueces vendidos. Así es. Ese no es un secreto. Eso es algo a voces. Gobernadores vendidos, gobiernos completos vendidos, porque el dinero es la raíz de todos los males y el dinero ha corrompido al mundo. El dinero ha sido una espada aguda para muchos. La palabra dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores, porque se vendieron, perdieron su reputación, su testimonio, echaron a perder todo lo que habían construido por muchos años. Por eso, en el tiempo que vivimos, la única forma de desbaratarle al diablo sus planes, sus anhelos, sus mentiras, sus engaños, es a través de la oración. El pueblo de Dios tiene armas poderosas. Dios nos ha dado armas poderosas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay que destruirle al diablo las fortalezas. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que pararse en la brecha. De lo contrario, el infierno hará y haría todo lo que tenga
a su conveniencia hacer. Poder en la sangre de Cristo. Pero mientras hayan rodillas, hermano, que se doblan a favor del pueblo y a favor de su propia vida, nadie prevalecerá contra la verdad. Ninguna mentira prevalecerá contra la verdad. La verdad es la verdad y nada hay contra ella. Que Dios nos ayude, hermano. Y que Dios lo ayude a usted y a mí a pelear nuestra propia batalla personal. Poder en la sangre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. Que podamos realmente librar una batalla a través de la oración. El Señor dice en su palabra, Lucas 10:19, y os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay muchas fuerzas del enemigo, pero no tienen el poder que tiene la iglesia, que tienen los creyentes. Poder en la sangre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. La iglesia tiene un poder para arrebatar, para destruir toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Que Dios nos ayude, hermano. Póngase de pie y vamos a levantar las manos. Y vamos a hacer una oración especial. Por este remanente escogido. Empezando por esta iglesia. Ponga la mano al lado del que está cerca de usted. Y dígale, voy a orar por usted y usted por mí. Extienda esa mano, extiéndala, extiéndala. Clame al cielo. Clame por esta congregación. Clame por este remanente escogido. Clame, que no se quede nadie. Clama. Clama voz en cuello, no te detengas. Padre poderoso, te damos gracias, Señor, porque nada ni nadie podrá contra la verdad. Dios, clamamos por este remanente y desbaratamos toda obra del infierno, toda obra de las tinieblas, toda lengua mentirosa, todo testigo falso. En el nombre de Jesús. Todo instrumento sobornado se ha puesto en vergüenza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda fuerza del enemigo es vencido. Todo proyecto, toda obra maligna es vencida, es destruida. En el nombre de Jesús. Esta obra es tuya, Señor. Esta obra es tuya.
las puertas del infierno no prevalecerán.